Vamos a ver el tema hoy día de razonamiento numérico relacionado con lo que es la proporcionalidad, o también llamado comúnmente como regla de tres, y también lo que son secuencia lineal y alternada en lo que es abstracto. Recuerden que ya la CNC ha subido la guía de estudio donde se va a tomar razonamiento numérico, razonamiento verbal, razonamiento lógico y también lo que es concentración atención. Ahí donde es el área de concentración y atención está lo que incluido lo que es abstracto. Muy bien, vamos a empezar en primer lugar con lo que es la proporcionalidad, o también llamado regla de tres. Ya, cuando se aplica una regla de tres o una proporcionalidad, es cuando nos hablan de dos especies, o sea, dos datos generales, y se intenta obtener una cuarta magnitud, ¿correcto? O sea, me dan dos especies, ojo, especies que se refiere a los datos generales, y aparte me dan tres datos conocidos y un cuarto dato por conocer. En este caso tenemos dos especies. ¿Cuál vendrían a ser mis especies? Vendrían a ser, en primer lugar, vendría a ser las cantidades de naranjas. Pondrémonos aquí en el ejemplo que está en el gráfico. La cantidad de naranjas vendría a ser una especie. Y la otra especie vendría a ser lo que está aquí. ¿Qué veo aquí? Ah, veo moneda, o sea, el precio. Por ende, la otra especie que estaría aquí sería el precio. Entonces ahí tengo mis dos especies. Por eso me dicen, tiene que haber dos especies donde hayan tres datos conocidos. Aquí me dan tres datos conocidos. Que por 2 kilogramos de naranjas pago $3. Y la pregunta es, 6 kilogramos, tercer dato conocido, ¿cuánto pagaré? Sería mi incógnita. Entonces así se define una proporcionalidad o una regla de tres. Tres datos conocidos y un cuarto dato por conocer. ¿Por qué se le llama también proporcionalidad? Porque si se dan cuenta, a mayor cantidad o a la vez que aumentan las naranjas, también ¿qué va a pasar? Va a aumentar lo que es el precio, o sea, va a ir de manera proporcional. Eso quiere decir, si imaginemos, si por 2 kilogramos pago 3 euros, por 4 kilogramos, ¿cuánto pagaré? Ah, el doble, ¿verdad? Pagaré 6 euros. Y por 6 kilogramos, ¿cuánto pagaré? Ah, el triple de 2 sería, acá también sería el triple, que sería 9 euros. Ahí está. 2 kilogramos pago 3 euros, 4 kilogramos pago 6 euros, 6 kilogramos pagaría 9 euros. O sea, irían de 3 en 3. Acá, como aquí va de 2 en 2, de manera proporcional, aquí también iría de 3 en 3 de manera proporcional. ¿Y cuánto costaría un kilogramo? Ah, la mitad, ¿verdad? Acá cuánto es la mitad de 3 euros sería 1,5. Y así va a ir de manera siempre por proporcional. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver los tres tipos de regla de tres o de proporcionalidad que existen. Tenemos tres tipologías, que es la regla de tres directa, la regla de tres inversa y la regla de tres compuesta. Generalmente lo que más toman en el examen es la compuesta. Pero igual para saber cómo se resuelve una compuesta es necesario también saber cómo se hace una inversa y una directa, una regla de tres directa. Entonces vamos a ver cada uno de las reglas de tres. En primer lugar vamos a empezar por lo que es la regla de tres directa o proporcionalidad también llamado directa. Es cuando se consideran magnitudes directamente proporcionales. O sea, ¿qué vendría a ser la palabra directamente? Vendría a ser que son proporcionalidades semejantes. O sea, me refiero a que si por un lado o por una especie está aumentando, por la otra especie también debe aumentar directamente. Asimismo, si por un lado está disminuyendo, por el otro lado directamente también tiene que ir disminuyendo. A eso me refiero con magnitudes directamente proporcionales. Vamos a analizar un ejemplo para entenderlo mejor. Recuerden, esta es la característica de una regla de tres directa, que deben ser directamente, o sea, deben ser semejantes el razonamiento. Esto ya lo van a ver en lo que es el problema, por qué aumenta o por qué disminuye. Vamos a analizar el ejemplo. Nos dice, por 5 bolsas de cemento de 50 kilogramos se pagaron $135. La pregunta es, ¿cuánto se pagará por 18 bolsas iguales?
Entonces, yo lo que tengo que en primer lugar es definir cuáles son mis especies. ¿Correcto? ¿Cómo yo defino una especie? Una especie lo defino cuando aparece 2 veces o más de 2 veces, de 2 a más veces, aparece en el problema. Yo de esa manera yo lo identifico que es una especie. Si aparece una sola vez, no es especie. Tiene que aparecer de 2 a más veces en el problema. En este caso, dése cuenta, mira, analizamos el problema. Por 5 bolsas, acá tengo un dato, bolsas, ¿verdad? ¿Qué más tengo? También tengo el peso de cada bolsa, 50. ¿Qué más tengo? El precio. ¿Qué más tengo? 18 bolsas. Pero ojo, también tengo algo, la pregunta. ¿Cuánto se pagará? Eso, ¿cuánto se pagará? No está como dato específico, ¿verdad? Cada dato conocido, pero sí está como un dato desconocido, pero igual se considera como un dato. Entonces se dan cuenta que tendría yo bolsas con bolsas. Aparece 2 veces, entonces, por ende se considera como una especie. Número de bolsas. Y voy construyendo aquí mi tabla. Coloco aquí el número de bolsas. ¿Por qué? Porque aparece 2 veces, es una especie. ¿Qué más observo? Aquí observo yo el precio, ¿verdad? Si se dan cuenta en la pregunta, ¿cuánto se pagará? También hace referencia al precio. Eso quiere decir que el precio estaría involucrado 2 veces. Por ende, también se toma en cuenta el precio. Y lo voy colocando aquí, en la otra columna. Si se dan cuenta, aquí me hablan del peso, 50 kilogramos. Pero ojo, solamente me lo hacen referencia una vez. Porque si ustedes analizan todo el problema, ya no vuelve a aparecer el peso. Por ende, este peso no se considera como una especie. Si por acá me habían dicho, 18 bolsas de 30 kilogramos, un ejemplo. Así me han dicho, 18 bolsas de 30 kilogramos. Ahí se hubiera considerado el peso como una especie. ¿Correcto? Ahí recién se hubiera considerado el peso como una especie, pero como no aparece 2 veces el peso, no se considera como una especie. Recuerden, vuelvo y repito, para que sea considerado como una especie tiene que aparecer 2 a más veces en el problema. Ya, entonces voy construyendo aquí mi tabla. Tengo el número de bolsas y el precio, y voy colocando aquí sus datos conocidos. Me dicen, por 5 bolsas, miren, ¿cuánto voy a pagar? Acá me da el problema. Por 5 bolsas pago 135 y lo voy colocando aquí el dato. ¿Correcto? O en la parte de abajo, ¿cuánto se pagará? La variable X. Coloco ahí la variable X. ¿Por cuánto? Por 18 bolsas. Y coloco aquí el dato 18 bolsas. De esa manera he completado mi tabla. Ahora, ese sería el primer paso. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Es definir si es una regla de 3 directa o inversa. Aquí obviamente es directa porque lo estoy tomando como ejemplo, pero ¿qué hubiera pasado si esto lo tomo como un problema desconocido? Ahí ustedes tienen que ver o identificar si es una regla de 3 directa o inversa. ¿Cómo lo identifico? Por esta explicación que les di. Que si por una especie aumenta, por la otra especie también debe aumentar, o lo contrario también. Si por una especie disminuye, por la otra especie también debe disminuir. Eso es lo que vamos a verificar aquí. Si se dan cuenta, mira, acá tengo un número de bolsas, que es la especie. ¿Qué pasa de 5 a 18? ¿Qué está pasando? Está aumentando, ¿verdad? Aumentó. De 5 aumentó a 18. Y por el otro lado, ¿qué pasa? Ahí donde viene su razonamiento. Ojo, aquí aparece su razonamiento de ustedes. Recuerden que el examen ahora ya no es de conocimiento. Ahora el examen es de actitudes. ¿Correcto? De actitudes, de razonamiento. Ya no es de conocer. En este caso, ustedes tienen que razonar esto. Tienen que razonar. Miren, si por 5 bolsas pago 135, por 18 bolsas, ¿cuánto pagaré? ¿Más o menos? Ahí ustedes se ponen a pensar, no, pagaría más, ¿verdad? O sea, aumentaría el precio. Entonces con este razonamiento, ustedes ya verifican. Se aumenta y aumenta en ambos lados que estoy ante una regla de 3 directa. ¿Y cómo se lo resuelve? Se lo resuelve multiplicando en forma cruzada o en forma de X. ¿Correcto? De esa manera se resuelve. Multiplicando de forma cruzada.
¿Qué voy a multiplicar en este caso? Miren, 5 por X, lo voy colocando aquí. Y 18 por 135, y lo voy colocando aquí la multiplicación. Y lo igualo como si fuera una ecuación. ¿Correcto? Ese sería el procedimiento que hay que hacer. Y por último, solamente faltaría resolver esta operación. Entonces lo que hago es agrupar el 5 que estaba multiplicando a dividir acá. Aquí simplemente opero y me da el resultado que X sería $486. Eso quiere decir que por 18 bolsas debería pagar $486. ¿Se dan cuenta? Son 3 pasos que hay que seguir para resolver un problema de proporcionalidad. Recuerden, primero, identificar, primero es construir la tabla, construir la tabla. Segundo paso, recuerden, es verificar o identificar si es una regla de 3 directa o inversa. Ya aquí yo lo verifiqué, aumenta y aumenta, es una regla de 3 directa. ¿Y cómo se resuelve? Tercer paso sería resolver o operar la ecuación, o plantear la ecuación, mejor dicho. Plantearle, esta ecuación que está aquí lo planteo. ¿Cómo lo planteo? De multiplicar de forma cruzada, porque es una regla de 3 directa. Entonces así se va resolviendo esta operación de regla de 3 directa. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendieron todo? Tal vez alguna parte no entendieron muy bien. Recuerden, por favor, si tienen duda, por más pequeña que sea su duda, por favor, comentarlo. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver la regla de 3 inversa. Como dice la palabra, cuando se dan magnitudes inversamente proporcionales, o sea, se invierte la magnitud. Esto quiere decir que si por una especie está aumentando, entonces por la otra especie debe ser lo contrario. Lo contrario de aumentar, disminuir. Asimismo, también lo contrario, si por el lado izquierdo está disminuyendo, por el lado derecho estaría aumentando. Ahí está. De esa manera de esta manera se identifica porque es una regla de 3 inversa. Es lo opuesto, o lo inverso, muy la palabra. Vamos a analizar un ejemplo para entenderlo mejor. Nos dicen por aquí, si para construir una obra en 36 días se necesitan 15 operarios. La pregunta es, ¿cuántos operarios serán necesarios para realizar la misma obra, pero en 27 días? Entonces, el primer paso que debo hacer es identificar las especies. Entonces, para eso yo voy subrayando aquí lo que son los datos. Por acá me hablan 36 días, me hablan de operarios. Aquí también me hablan de operarios en la pregunta, ojo. Es como dato no conocido, pero sí se considera como dato. Y aquí al final también me hablan de días. Entonces se dan cuenta, días, hacen referencia 2 veces, por ende, se toma como especie el número de días. ¿Qué más datos veo? Operarios y operarios. También aparece 2 veces, por ende se toma en cuenta el número de operarios. Y ahí está. Y construyo mi tabla. Días, operarios. Y completo aquí con los datos que tenga. Por 36 días se necesitan 15 operarios. Luego aquí 36 días, 15 operarios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos operarios, variable X, serán necesarios para realizar la misma obra, pero en 27 días? Coloco aquí el 27. Ya está completado mi tabla. Ahora el siguiente paso, ¿cuál sería? Identificar si es una regla de 3 directa o inversa. Obviamente aquí yo sé que es inversa porque lo estoy tomando como ejemplo. Pero ¿qué pasaría si este problema se lo doy de manera desconocida? Ahí ustedes tienen que verificar si es una regla de 3 inversa o directa. ¿Cómo yo lo reconozco? Por esta explicación que hice aquí. Si aumenta por un lado, tiene que disminuir por el otro. Lo contrario, si disminuye por un lado, tiene que aumentar por el otro lado.
Entonces aquí estamos verificando, miren. De 36 a 27, ¿qué pasó? ¿Está que aumenta o disminuye el valor? Ah, no, está que disminuye. Obviamente se puede aquí observar eso. Pero aquí donde viene la complejidad, ahí donde ustedes tienen que razonar. De 15 a X, ¿va a aumentar o a disminuir? Entonces ahí donde, vuelvo, repito, donde usted tiene que pensar, razonar, comprender, entender cuál sería el razonamiento aquí. Entonces me pongo yo a analizar, digo, por 36 días solamente voy a necesitar a 15 operarios. Pero ¿qué pasa si disminuye la cantidad de días? Se pongan a pensar, entonces supongamos que el ingeniero lo quiere que lo haga más rápido, ¿verdad? En menos tiempo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que aumentar los operarios, o sea, aumentar la mano de obra. Entonces quiere decir que por el otro lado va a aumentar. ¿Se dan cuenta? Y así yo aplico lo que es mi razonamiento. Así usted tiene que aplicar su razonamiento. Entonces me doy cuenta, disminuye, aumenta. Lo contrario, disminuye, aumenta. Entonces estoy ante una regla de 3 inversa. ¿Y cómo se resuelve una regla de 3 inversa? Multiplicando de manera paralela o recta. ¿Se dan cuenta? Tengo que multiplicar esta cantidad y multiplicar esta cantidad. Y lo igualo como si fuera una ecuación. Sería 27 por X, ahí está, y 36 por 15, 36 por 15. Obviamente con la práctica ustedes ya saben que el número que acompaña al X se pasaría a dividir directamente aquí. O sea, ya con la práctica ustedes tienen que plantear directamente esta expresión. Si no, pueden igual aquí expresarlo de esta manera y luego el 27 que está multiplicando pasar a dividir. Y simplemente lo que hago es operar aquí. Ojo, no, primero tienen que multiplicar, tienen que en primer lugar verificar si se puede simplificar. En este caso se dan cuenta, novena 4, novena de 27, 3, tercera 1, tercera de 15, 5. ¿Qué me quedó? 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 4 por 5 es 20. Y ahí estaría el resultado. ¿Se dan cuenta? Vuelvo y repito, te piden la diferencia, regla de 3 directa e inversa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver el tercer tipo, que es la regla de 3 compuestas. Como dice la palabra, compuesta, ¿se compone de qué? Se compone de las dos otras reglas de 3. O sea, en otras palabras, la regla de 3 se le conoce cuando hay de 3 a más especies. ¿Se dan cuenta? En la regla de 3 directa que había una y dos especies, solamente habían dos especies. En la regla de 3 inversa también había una y dos. Pero en la regla de 3 compuesta ya va a haber a partir de 3 a más especies. De esa manera yo reconozco que es una regla de 3 compuesta, porque veo de 3 columnas o 3 especies a más especies. Vamos aquí a analizar un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí nos dicen 12 obreros trabajando juntos durante 10 días, 6 horas al día, han construido un muro de 18 metros de longitud. ¿Cuántos días? La pregunta es, ¿cuántos días tardarán 4 obreros trabajando 10 horas al día para hacer un muro de 30 metros de longitud? Entonces, analizo el problema, lo entiendo, voy colocando aquí los datos para verificar cuáles serían las especies. Aquí me hablan de obreros, aquí me hablan de días, aquí me hablan de horas al día, que no es lo mismo. Obviamente ambos datos hablan del tiempo, pero una me habla en tiempo en días y la otra me habla en tiempo en horas. Así que no es lo mismo. Por aquí también veo lo que es la cantidad de metros. ¿Qué más veo? Aquí me hablan la pregunta de días. Aquí me vuelven a hablar de obreros. Me vuelven a hablar de horas al día. Y me vuelven a hablar en metros. Entonces yo voy reconociendo las especies. Recuerden que las especies yo las identifico ¿por qué cómo las identifico? Porque aparecen de 2 a más veces en el problema.
¿Se dan cuenta aquí? La cantidad de obreros aparece solamente una y dos veces. Por ende, es considerado una especie. Tendré yo aquí el número de obreros como una especie. ¿Por qué? Porque aparece dos veces. ¿Qué más tengo? Días, y acá también la pregunta días. Número de días, otra especie. ¿Qué más tengo? Horas al día, acá también horas al día. También se considera como una especie. Por último tengo metros, con metros también se considera una especie. Eso quiere decir que aquí en el problema habrían 4 especies. Yo lo que tengo que hacer aquí es ir completando cada uno de los datos. Ya lo tengo completado en la siguiente lámina. Aquí está. Pueden observar, tengo obreros, días, horas al día y metros. ¿Correcto? Aquí, bueno, aquí no tomen mucha importancia estos signos, que esto simplemente era para analizarlo, nada más. No tomen mucha importancia estos signos. Ya. Ahora, ¿cómo yo resuelvo esta tabla? Yo lo que tengo que hacer, en primer lugar, tengo que identificar cuál es la especie principal. ¿Cómo yo la reconozco la especie principal? Yo la reconozco porque tiene contenida a la variable. Entonces le pregunto, ¿qué especie tiene contenida a la variable? Aquí está la variable, se refiere a la especie de los días. Esta sería mi especie principal. Ya la identifiqué. ¿Pero para qué la identifico? La identifico para que esta especie principal, donde está contenida la variable, haga una comparativa por separado con cada una de las otras especies. Eso quiere decir que tendría que hacer una comparativa los días con los obreros por separado, separándose de los demás, y después una comparativa de días con horas al día y días con cantidad de metros. Tengo que hacer esa comparativa y verificar si es una regla de 3 directa o inversa. Correcto. Entonces yo voy analizando. Primero analizamos días con obreros. Entonces yo analizo aquí. Si 12 obreros terminan la obra en 10 días, si yo reduzco, miren, reduzco o disminuyo mi mano de obra, ¿qué tiene que pasar? Que tengo que aumentar mi número de días. ¿Por qué? Porque hay menos mano de obra. Voy a demorar más tiempo. Entonces, si disminuyo y aumento, estoy ante una regla de 3 inversa. Y le coloqué regla de 3 inversa. Así mismo tenemos que hacer con las otras columnas. Entonces lo vamos haciendo aquí, mira. Días con metros. Si en 10 días me demoro para hacer 18 metros, ¿qué pasa si aumenta mi cantidad de metros? Eso quiere decir que también debe de aumentar mi número de días. ¿Por qué? Porque como hay más trabajo, me voy a demorar más tiempo en realizar todo el trabajo. Entonces, como aumenta y aumenta, es una regla de 3 directa. Coloco aquí regla de 3 directa. Y por último, verifico días con horas al día. Digo, para realizar la obra en 10 días, solamente tengo que trabajar 6 horas al día. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si yo aumento mis horas al día? Eso aquí me quiere dar a entender que si yo aumento las horas al día, que eso quiere decir que yo voy a aumentar el trabajo diariamente. Y al aumentar el trabajo diariamente, eso va a hacer que la cantidad de días se vaya a reducir. ¿Por qué? Porque al día voy a trabajar más tiempo. O sea, el trabajo se va a completar más rápido. Por ende, voy a hacerlo en menos cantidad de días. Entonces yo me pongo a analizar, digo, menos o disminuye y aumenta, sería una regla de 3 inversa. Sería 2 inversa y una directa. Ahora, ¿qué es lo que siguiente paso? Sería, como yo tengo identificado la relación, tendría que colocar su relación si se multiplica en forma cruzada o forma recta. Recuerda que cuando es inversa se multiplica en forma paralela, o sea, este con este y este con este. Aquí también, este con este es inverso, se multiplica en forma paralela.
Y aquí es directa. Recuerda, cuando es directa se multiplica en forma cruzada. Entonces, lo que yo observo aquí, yo tengo que relacionar, mira, multiplicar 12, siguiendo la línea de relación. 12 con 10, con 6 y por aquí baja, con 30. A ver si le cambiamos color. Ahí está. 6 y 30. Ahí tengo una relación. Y la otra relación la encuentro de 4 por X por 10 y por 18. Entonces tendría dos relaciones aquí. Correcto, que sería, primero serían los números 12 por 10 por 6 por 30, que va a ser igual a 4 por 10 por X por 10 por 18. Recuerden que estos números que están multiplicando el X pasan a dividir. Estos tres números pasan a dividir a las otras cantidades. Y me va a quedar de esta manera, al pasarlo a dividir. Y aquí nada más simplifico. Recuerden que no hay que multiplicar. Primero que hay que simplificar. Ya si no se puede simplificar, ahí sí opero y ahí multiplico. En este caso sí se puede simplificar. Miren, 10 con 10 se eliminó. Cuarta 3, cuarta se eliminó. Tercera 1, tercera de 18, 6. Sexta y sexta se elimina. ¿Qué me quedó? El 30, que está aquí. Nada más. Y ahí estaría resuelto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí ya para entrar a los problemas de refuerzo? No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Bueno, continuamos. Ahora sí entramos a los problemas de refuerzo. A ver, primer problema de refuerzo nos dice: si por 2 docenas de botellas, recordemos que una docena es 12, si por 2 docenas de botellas de leche se pagó $240, la pregunta es, ¿cuánto se pagará por 8 botellas menos? A ver, ¿cómo lo podríamos resolver? Recuerden, una docena es 12. Eso quiere decir que 2 docenas serían 24, el doble, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí diría que por 24 botellas se pagan $240. ¿Cuánto se pagará por 8 botellas menos? A ver, ¿cuánto sería? Intentamos resolver. Primero recuerden que tienen que construir la tabla. Recuerden que pueden escribirme por el chat del Zoom cuál es su respuesta, si no también pueden activar su micrófono, o si no, si lo quieren hacer más didáctico, pueden también en la opción anotar en la aplicación de Zoom. Puedes también escribirla en la lámina qué opción tienes como respuesta. Por aquí tenemos una primera respuesta que nos dicen 160, la opción A. Muy bien, correctísimo. ¿Por qué? Vuelvo, repito, para el que no haya entendido. Una docena es 12, ¿verdad? Como me hablan de 2 docenas,
2 por 12, que decir que aquí habría 24 botellas. Entonces, y recuerden que acá tengo botellas, aquí también hablan de botellas y me hablan 2 veces también del costo, del precio. 1 y 2. Y acá también botellas 1 y 2. Entonces, ahí identifico mis especies. Número de botellas y lo que es el precio. Y voy completando mi tabla. Digo, si por 24 botellas, que son 2 docenas, ¿cuánto se paga? 240. Ahora, ¿cuánto se pagará? Ahí tengo mi variable X. ¿Cuánto se pagará por 8 botellas menos? Ojo, inicialmente tenía 24. 8 botellas menos, ¿cuánto sería? Tengo que al 24 restarle las 8 botellas, que dice que ahora habría 16 botellas. Y ahí completé mi tabla. Ahora tengo que verificar si es una regla de 3 directa o inversa, porque aquí no me lo dice. Yo tengo que razonarlo. Me pongo a pensar. Si por un lado de 24 pasó a 16, o sea, por un lado disminuye, por otro lado también debe disminuir, ¿sí o no? Me pongo a pensar, no, también tiene que disminuir, porque si se reduce el número de botellas, también tengo que reducir el costo que yo voy a pagar. Entonces también disminuye. Como disminuye, estoy en una regla de 3 directa y se multiplica en forma cruzada. Entonces sería X igual, recuerda que los números que se multiplican entre sí van a pasar arriba, 16 por 240, y el número que está relacionado directamente con el X, que es el 24, va a pasar siempre a dividir. Y resuelvo nada más, 24 con 24 se elimina, acá me queda solamente 10. O sea, me quedaría 16 por 10, que es la respuesta que ustedes me han dado, 160, que corresponde a la opción A de Academia INTI. Muy bien, continuemos. Está todo claro en este primer problema, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Segundo problema. Igual, recuerden que la clase está siendo grabada para en el futuro puedan ustedes repasar esta clase. A ver, siguiente pregunta. Por cada docena de lapiceros que compro me regalan una, o sea, un lapicero más. Si en total tengo, perdón, este 2 debe estar completado con este número, o sea, tendría que ser 2184 lapiceros. Si en total tengo 2184 lapiceros, la pregunta es, ¿cuántas docenas he comprado? A ver, pensemos, razonemos. Recuerden que tratemos de plantear nuestra tabla con los datos que me da el problema, que los debo convertir en especie. A ver cuánto sería. Tratamos de pensar, a ver. Por cada docena, me hablan de una cantidad de docenas, ¿verdad? De lapiceros que compro me regalan un lapicero más.
un lapicero más. Aquí me hablan también de lapiceros. Si en total tengo 2.184 lapiceros, la pregunta es ¿cuántas docenas habré comprado? ¿Se dan cuenta? Aquí el número de docenas viene dos veces, por eso se toma como se considera como una especie, número de docenas. ¿Qué otro dato tengo? Lapiceros me hablan aquí también me vuelven a hablar de lapiceros. Quiere decir que el número de lapiceros también se considera como una especie. Hago mi tabla y completo mis datos. Aquí donde viene un poco la complejidad. ¿Cómo completo los datos? Pues me pongo a analizar. Por cada docena de lapiceros. Eso es lo que me quieren entender. Por cada docena se refiere a uno, por una docena. Coloco aquí por una docena. ¿Cuántos lapiceros me voy a tener? Por cada docena, o sea, una docena que compra me regala un lapicero más. Eso quiere decir que, recuerden que una docena es 12. Quiere decir que yo tendría aquí 12 lapiceros, pero como me regalan uno, ya no tendría 12, sino tendría 13. Y ahí completo mi tabla. Y aquí continúo y me dicen, si en total tengo 2.184 lapiceros, lo coloco en la columna del lapicero, ¿cuántas docenas, sería mi variable, habré comprado? Y ahí he completado mi tabla. Ahora lo que tengo que hacer es verificar si es una regla de 3 directa o inversa. Entonces me pongo a analizar yo. Por una docena me dan 13 lapiceros, o sea, aquí va a aumentar. Si aumenta mi número de lapiceros, ¿qué quiere decir? Que también habrá aumentado o disminuido mi cantidad de número de docenas. Obviamente, también hubiera aumentado. Para tener más lapiceros, porque yo habré comprado más docenas de lapiceros. Si aumenta y aumenta, estoy ante una regla de 3 directa y se multiplica en forma cruzada. Entonces sería X igual a ¿qué? A 1 por 2.184 y lo divido para el número que está relacionado con el valor de X, que es 13. Ahí está. Divido y esto me da 168. Y ahí obtuve el resultado. La respuesta sería la opción A de Academia INTI. Muy bien, continuemos. Siguiente ejercicio. A ver, les leo y espero que me den su respuesta. Si 24 hombres tardan 18 días en realizar una obra, ¿cuántos días tardarán 12 hombres en hacer el mismo trabajo, o sea, la misma obra? Recuerden que deben tener su micrófono apagado, solamente en el caso que quieran participar, hacerme alguna pregunta, una opinión, una sugerencia, activan su micrófono. Muy bien, estamos resolviendo este problema. Buenas, profe. Buenas, ¿qué tal? Profe, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que es el tema de proporcionalidad o también llamado lo que es regla de 3. Ok, muchas gracias. Muy bien. Estamos viendo justamente ahora lo que es un problema sobre lo que es la regla de 3. Por aquí me están dando una respuesta, a ver los demás. Los que recién se van conectando. Recuerden que la clase empezó a las 7 de la noche. Muy bien. Oiga, profe, ¿puedo hacer la clase más temprano? Ahí tendrían que hablar con el licenciado para que a ver si se puede hacerlo más temprano. Igual yo le voy a comunicar también. Igual ya en la próxima semana les estaré diciendo si se confirma que podría ser más temprano. Igual por ahora empezamos a las 7. Muy bien. Es que el ingeniero es bien como la verga. Bueno, ahí le dice, no se preocupe.
Recuerden respetar lo que es su lenguaje. Muy bien, continuamos. Estamos resolviendo este problema de regla de 3. Recuerden, vuelvo y repito aquí el problema. Nos dicen, si por 24 hombres tardan 18 días en realizar una obra. La pregunta es, ¿cuántos días tardarán 12 hombres en hacer el mismo trabajo? Entonces me pongo a analizar. Recuerden que ustedes tienen que completar una tabla. La tabla parte de saber las dos especies. ¿Cómo yo reconozco una especie? Lo reconozco porque aparece 2 veces en el problema. Si se dan cuenta, aquí me hablan de hombres, aquí me hablan de días, aquí me vuelve a hablar de días y aquí me vuelve a hablar de hombres. ¿Se dan cuenta? El número de hombres aparece 2 veces. Por ende, se considera como una especie el número de hombres. Y la otra especie sería, si me doy cuenta, días, y días también interviene 2 veces en el problema. Por ende, también se considera como una especie el número de días. Muy bien, ahora voy a completar mi tabla. Yo digo, si 24 hombres realizan una obra en 18 días, coloco 24 hombres, hacen la obra en 18 días. Ahora, ¿cuántos días sería mi variable que lo voy a colocar aquí en el número de días? ¿Cuántos días tardarán 12 hombres? Y ahí estaría. Completado mi tabla, ese sería el primer paso. El segundo paso sería verificar si es una regla de 3 directa o inversa. ¿Y cómo lo verifico? Recuerden, tienen que ustedes aquí razonar. Recuerden que el examen ahora es de razonamiento, ya no tanto de conocimiento. Me pongo aquí a razonar. Si se dan cuenta, de 24 a 12, ¿qué pasó? Se disminuyó la cantidad. Ya tengo que por un lado se disminuye. Ahora tengo que verificar qué pasa por otro lado. Y aquí donde viene la dificultad, donde usted tiene que razonar. ¿El número de días va a aumentar o disminuir? Entonces pongo yo a pensar. Si 24 hombres hacen la obra en 18 días, ¿qué pasa si se reduce a 12 el número de hombres? ¿Qué va a pasar con la obra? ¿Lo voy a hacer más rápido o más lento? Ah, no, lo voy a hacer más lento. ¿Por qué? Porque ha disminuido la mano de obra. Al disminuir la mano de obra, obviamente, como que la obra se va a parar, o sea, se va a estancar y se va a demorar más tiempo en realizar la obra. Por ende, el número de días va a aumentar. ¿Se dan cuenta? Disminuye por un lado, aumenta por el otro. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ya nos damos cuenta, son magnitudes opuestas, o sea, inversas. Por ende, ¿cómo se resuelve una magnitud inversa? Recuerden que esta es una magnitud inversa. Se va a multiplicar de forma paralela, de esa manera. Entonces lo que tendría que hacer ya aquí es multiplicar 24 por 18 y aquí multiplicar 12 por x. Y 12 por x. Y lo igualo como si fuera una ecuación. Correcto, muy bien, por aquí sería 160. O disculpen, sería la opción B, correcto. Entonces el 12 que está multiplicando aquí pasa a dividir al otro lado. Sería x igual a 24 por 18 dividido para 12. Y aquí vamos a simplificar. Simplificamos. Mitad o doceava 1, doceava aquí 2. 2 por 18 me quedaría aquí. ¿Cuánto es 2 por 18? Sería 36. Por aquí un estudiante creo que me marcó la opción de 36. ¿Correcto? Entonces la respuesta aquí sería la opción D, 36.
Vuelvo y repito, tienen que hacer todo este procedimiento. Primero, construir la tabla. Luego, verificar si es una regla de 3 directa o inversa. Al identificarlo ya, el tercer paso sería plantear la ecuación y resolver dicha ecuación. Muy bien, continuemos. Siguiente ejercicio. Vamos a leer. Nos dice, en un cuartel... ¿Pilas alguna pela? En un cuartel, a ver, por favor. Recuerden que estamos en clase. Recuerden que la clase está siendo grabada. Oye, en una pelada para curiar. Por Aquí favor, en el sur. por favor, a los que están ahí, están chistosos, por favor, los voy a sacar de la clase. Que toda la clase está siendo grabada, por favor. Mayor seriedad y aparte que también ya estamos pronto a dar el examen. Muy bien. Nos dicen, en un cuartel de 12 soldados tienen víveres para 40 días. Si se cuadriplica el número de soldados, la pregunta es, ¿para cuánto tiempo durarán los víveres? A ver, tratemos de resolverlo. Les doy un minuto. Recuerden que el examen, según las nuevas noticias que he dado a la CNSI, el examen será 40 preguntas de razonamiento numérico, 40 preguntas de razonamiento verbal y 30 preguntas de razonamiento lógico. O sea, habrían 110 preguntas en total para el examen. ¿En un tiempo de cuánto? De 2 horas. O sea, con que transformar las horas en minutos, 120 minutos. Eso quiere dar a entender que por pregunta más seguro que se van a dar solamente un minuto por pregunta, 1 minuto y 5 segundos casi. Bueno, pero aquí un estudiante me marca la opción A. A ver, los demás no sé qué opción también tengan. Recuerden, tenemos que ir construyendo la tabla. ¿Cómo empiezo? Verificando cuáles son las especies. Muy bien, por aquí también otro estudiante me está marcando que también le dio la opción A. 10. A ver, en este problema voy a enseñar un pequeño truco. No sé si alguno también lo sepa. Primero voy a construir la tabla. Muy bien, Doménica, perfecto, la opción A. Vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a construir la tabla. Obviamente uno pues ya con la práctica directamente va identificando ya las especies. Me hablan de número de soldados y me hablan de días. Acá también. El tiempo, días, y si se cuadriplica el número de soldados. Entonces el número de soldados sería una especie y el número de días, otra especie. Completo aquí mi tabla. 200 soldados, tengo víveres para 40. ¿Qué pasa si se cuadriplica el número de soldados? O sea, ya no va a haber 200, va a ser el cuadriplicado, o sea, se va a multiplicar por 4. Recuerden esta palabra cuadriplicar, multiplicado por 4. Entonces sería 4 por 200, ¿cuánto me daría? 800. ¿Correcto? Sí, entra. Sí, así esa parte está bien. Entonces sería 800. ¿Y en cuánto tiempo se va a demorar? Variable X. Ahora, ¿cuál es el truco? En primer lugar, yo identifico qué regla de 3 es, directa o inversa. Es una regla de 3, si se dan cuenta, por un lado aumenta, por otro lado va a aumentar o disminuir. Ahí es donde entonces se ponen a pensar. Si 200, en 40 días se termina lo que son los víveres para 200 personas. Pero ¿qué pasa si aumento la cantidad de personas de 200 a 800? ¿Va a durar más los víveres o va a demorar menos?
Ah, no, va a demorar menos. Menos. Correcto. ¿Por qué? Porque hay más personas que alimentar. Entonces va a disminuir. Si aumenta por un lado y disminuye por el otro, estoy en una regla de 3 inversa. Regla de 3 inversa. Y se multiplica en forma recta, paralela. Entonces aquí multiplicaría 200 por 40 dividido por 800. Recuerden que arriba de la fracción se va a colocar los números que estén multiplicándose y abajo el número que está relacionado con la x, que es 800. Y resuelvo, y esto me da 0 con 0 se va. Octava 1, octava que me da 5. Y 2 por 5 me daría 10. Muy bien. ¿Cuál es el truco que les iba a enseñar? Este truco solamente aplica cuando es una regla de 3 inversa y cuando los números conocidos en la especie se puedan operar. O sea, de 200 para que me dé 800 que tuve que haber hecho, multiplicado por 4. Entonces el truco aquí solamente aplica para la multiplicación o la división solamente, para las únicas dos operaciones. Y para que sean números exactos. No que vaya a multiplicar por una fracción o por un decimal, no. Por números exactos. En este caso coinciden. 200 por 4 me da 800. Ahora, por el otro lado, ¿qué va a pasar? Porque si por un lado multiplico, por el otro lado voy a dividir. ¿Y por cuánto divido? Por la misma cantidad que multipliqué aquí. Divido para 4. ¿Cuánto es 40 para 4? 40 para 4 es 10. Y ahí también estaría resuelto el ejercicio de una manera un poco más rápida, más directa. Pero vuelvo a repetir, solamente aplico cuando tengo una regla de 3 inversa y estas dos cantidades se puedan multiplicar o dividir para un número exacto. Muy bien, continuemos. Siguiente ejercicio. Vamos. Ya. Nos dicen, Andrés se comprometió en hacer una obra en un cierto número de días, trabajando 5 horas diarias. Pero por motivos de salud tuvo que trabajar 5 días más y disminuir su trabajo diario en 1 hora. La pregunta es, ¿en cuántos días terminó la obra? A ver, tratemos de analizarlo. Por aquí una compañera dice que cree que es la opción A. Vamos a marcarlo aquí. A ver los demás. ¿Concuerdan con su compañera o tengan otra respuesta diferente? Para que otro compañero tiene la opción C. Bueno, es verdad. La respuesta está entre la opción A o C. Para que otro compañero también concuerda con 25. Muy bien, aquí también otro compañero también concuerda.
concuerda con la opción C, 25. Muy bien, creo que la mayoría concuerda con la opción C, 25. Muy bien, esa es la respuesta correcta, sí. 25 días. El 20 era solamente lo que él proyectó de Andrés. Él proyectó terminar la obra en 20 días. Pero, ¿qué pasó en la realidad? En realidad se enfermó. Y al enfermarse se demoró 5 días más. Ya no se demoró 20, sino se demoró 25. Ya, entonces, vamos a construir la tabla. ¿De qué me está hablando de aquí? De horas diarias, de días. Ahí está, solamente me hablan de horas diarias y de días, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí número de días y número de horas diarias. Ahí está. Entonces voy a completar la tabla. Me dice, Andrés se comprometió en hacer una obra en un cierto número de días. ¿Qué entiendo yo por esto? En una cantidad desconocida de días. Y a todo elemento desconocido, yo le asigno una variable, ¿verdad? En este caso le voy a dar la variable X. Hasta aquí. O sea, Andrés se comprometió en hacer la obra en X días. ¿Trabajando cuánto? 5 horas diarias. Voy a colocar aquí 5 horas diarias. Continúo. Pero por motivo de salud tuvo que trabajar 5 días más. Eso quiere decir que ya no trabajó X días, sino trabajó X más 5 días. ¿Y cuántas horas diarias? Y disminuyó su trabajo diario en 1 hora. Eso quiere decir que ya no trabajó 5, sino trabajó 1 hora menos, que sería 4. Así quedaría. Ya completé mi tabla y ahora tengo que verificar si una regla de 3 directa o inversa. Aquí claramente se dan cuenta si por un lado aumenta y acá se dan cuenta por el otro lado disminuye. Por ende, estoy entre una regla de 3 inversa. ¿Y cómo se resuelve? Multiplicando de forma recta, que sería 5 por X igual a 4 por X más 5. Ahí tengo planteada mi ecuación y resuelvo nada más. 4 por X y 4 por 5. 4X, 4 por 5, 20. Agrupo las X al lado izquierdo. 5X menos 4X sería X, igual a 20. Ahí estaría el resultado del valor de X. Pero recuerden la pregunta, ¿cuántos días terminó la obra? Aquí recuerden, como es 20, es lo que proyectó en hacer la obra. Pero en realidad, ¿cuánto se demoró? X más 5. O sea, 20 más 5, que sería 25 días en sí se terminó la obra. Él lo proyectó en 20, pero porque se enfermó, se demoró 5 días más. O sea, lo hizo en 25 días la obra. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, estudiantes? ¿Alguna duda, no? Continuemos al siguiente ejercicio. Ahí está, nos dicen, por trabajar 8 horas diarias durante 20 días, un peón ha ganado $120. La pregunta es, ¿cuántas horas diarias habrá trabajado en la misma obra si por 30 días le han pagado $225? A ver, tratemos de resolverlo.
Que le trabajemos. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? Recuerda, aquí estamos ante una regla de 3 compuesta. ¿Por qué? Porque hay 3 especies. Des en cuenta, me hablan de horas diarias, me hablan de días, me hablan de precio. Aquí también me vuelven a hablar de lo mismo, horas diarias, días y precio. ¿Correcto? Entonces yo lo que recuerden, hay tres especies. Recuerden, cuando hayan 3 especies siempre es recomendable colocar la especie de la variable en el centro. ¿Dónde está la especie de la variable? Aquí en la pregunta. ¿Cuántas horas diarias? Y voy a colocar en el medio. Horas diarias. Y las otras 2 especies las voy a colocar en ambos extremos. Tengo número de días y tengo el precio o lo que es el sueldo que se paga. Muy bien. Por aquí un estudiante ya me marcó 16, podría ser. Vamos a completar la tabla. Si por trabajar 8 horas diarias, 8 horas diarias durante 20 días, un peón ha ganado $120. ¿Cuántas horas diarias y variable X habrá trabajado en la misma obra si por 30 días le han pagado $225? Ya completé mi tabla. Ahora tengo que verificar qué relación hay. Si es relación directa por un lado o inversa por el otro. Entonces voy verificando. Miren, días con horas diarias. Ya como usted con la práctica se dan cuenta, cuando haya tiempo con tiempo, se va a hacer una regla de 3 inversa, ya sin razonar mucho. Pero si no, tienen que ir razonando. Dicen, si aumenta mi cantidad de días, es porque yo estoy trabajando menos horas al día, o sea, va a disminuir. Entonces, si es lo contrario, es una regla de 3 inversa y se multiplica de forma recta, ¿correcto? Ahora, ese mismo razonamiento tengo que hacerlo con la otra columna. Horas diarias y precio. Si me pagan $120 trabajando 8 horas diarias, ¿cuántas horas diarias tengo que trabajar para que me paguen más? O sea, se aumenta mi pago. Obviamente, si aumenta tu pago, es porque tú has trabajado también más tiempo. O sea, también debe aumentar tu tiempo de horas de trabajo diariamente. Entonces, aumenta y aumenta, estaría ante una regla de 3 directa. Y la regla de 3 directa se multiplica en forma paralela o en forma de X. Y por último, teniendo esto, ya el último paso sería plantear la ecuación, que sería X es igual, hago la división y en la parte de arriba voy a colocar los 3 números que están agrupados entre sí, que sería el 20, el 8 y el 225, que son los 3 números que están agrupados o están relacionados entre sí. 20, 8 y 225. Y en la parte de abajo voy a colocar los números que están relacionados con la variable X, que sería el 30 y el 220. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer por último sería simplificar. Miren, 0 con 0 se eliminó. ¿Correcto? Tercera 1, tercera aquí me da 75. ¿Me equivoco? Ya, aquí puedo simplificar también mitad 1, mitad 60.
cuarta 2, cuarta aquí 15, quinceava 1, quinceava aquí 5. Ojo, miren, me quedó 2 por 5. ¿Qué sería? 10. La respuesta sería, ojo, 10. La opción B, de bienvenido al preuniversitario INTI. Des en cuenta, miren todo el procedimiento que he resuelto. Y aquí no es que multiplico, sino que voy simplificando. Igual si ustedes pueden verificarlo con una calculadora si está la respuesta correcta. Entonces la respuesta debió ser la opción B, 10. No sé si alguien tenga alguna pregunta, una duda, no entendí alguna parte. Por favor, sin miedo, preguntar. ¿Correcto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Ojo, no es que tenemos que multiplicar aquí, tenemos que irlo simplificando. Obviamente en el examen real no creo que les vayan a dar cantidades muy grandes. Aquí les dan cantidades de 3 cifras, pero para el examen real máximo le darán cantidades de 2 cifras. Para que, pero siguiendo siempre el mismo procedimiento, para que usted rápidamente simplifique y encuentre el resultado. Esa sería la manera más sencilla. Muy bien, continuemos. Siguiente ejercicio. Nos dicen, si 8 secretarias tardan 3 días para digitar 72 páginas, la pregunta es, ¿cuánto tardarán 6 secretarias para digitar 90 páginas? Tratamos de plantearla así, tienen que construir la tabla, encontrar la relación y plantear la ecuación rápidamente. Recuerden, tienen que identificar las especies. Aquí con la práctica usted rápidamente, Marlene secretaria, días y páginas. Ahí están las 3 especies. Construyo mi tabla, veo la relación que haya, si es inversa o directa. A ver, alguien que tenga alguna respuesta. Recuerde que siempre la variable que la especie de la variable, tratar de colocarlo siempre en medio. Siempre la especie que tenga contenida la variable, tratar de colocarlo en medio. A veces lo colocan a la izquierda y puede que le da el mismo resultado por casualidad, pero generalmente siempre tratar de colocar la variable, la columna en la variable, tratar de colocarlo siempre en medio.
porque en medio nunca falla el resultado. Porque si lo ponen a la izquierda o derecha, a veces puede que le salga el resultado, pero a veces que no. Pero si lo ponen en medio, ya no hay duda que tiene que salir el resultado. A ver, entonces tenemos que irlo resolviendo. Ya pasó el minuto. Recuerden, tenemos secretaria, días y página. La pregunta es, ¿cuánto tardará? Me refiero a los días. Entonces, voy completando aquí mi tabla. Secretarias, días y página. Y coloco los datos. Si 8 secretarias se demoran 3 días en hacer o digitar 72 páginas, ¿cuánto tardará, variable X, 6 secretarias para digitar 90 páginas? Complete mi tabla y verifico qué tipo de regla de 3 es, directa o inversa. Si disminuye la cantidad de secretarias, tiene que aumentar o disminuir el número de días. Tiene que, obviamente, si disminuye la cantidad de secretarias, tiene que aumentar la cantidad de días. ¿Por qué? Porque se reduce la mano de obra y voy a demorar más tiempo. Eso quiere decir que estoy en una regla de 3 inversa. Disminuye, aumenta, se multiplica en forma paralela. ¿Correcto? Y ahora tengo que ver la relación y días con páginas. Me demoro 3 días para digitar 72 páginas. Pero ¿qué pasa si aumento mi cantidad de páginas de 72 a 90? ¿Qué tiene que pasar? ¿También aumento mis días? Obviamente que sí, también aumenta, porque me voy a demorar más tiempo, porque es más trabajo. Me voy a demorar más tiempo en digitar más páginas. Entonces, como aumenta, es una regla de 3 directa. Y la regla de 3 directa se multiplica de forma cruzada. Ahí está. Y simplemente, si con esto ya tengo planteado la ecuación, que digo x igual, arriba coloco los números que están, los 3 números que están relacionados entre sí, que es 8 por 3 por 90, y abajo los números que están relacionados con la variable x, que es 6 por 72. Ahí está, nada más, así de rápido y sencillo. Acá lo que tenemos que hacer es simplificar siempre. Octava, 1, octava, 9, novena, 1, novena, 10. Tercera, 1, tercera, 2. ¿Qué me quedó? Miren, 10 dividido para 2. Una división sencilla que es 5. Y este es el resultado. Que corresponde a la opción D. Muy bien. Muy bien, continuemos. Siguiente ejercicio. Un excursionista recorre en 7 días 140 metros a 5 horas diarias. La pregunta es, ¿qué distancia recorrerá en 21 días a 10 horas al día? A ver, ¿cuánto sería?
ver, tenemos que construir la tabla. Recordemos que tenemos aquí días, la distancia y las horas al día. Pero aquí un compañero creo que ya me marcó el 840. Vamos a ver si nos da esta respuesta. Completamos la tabla, tenemos días, distancia y horas al día. Si en 7 días recorre 140 metros, 5 horas al día. ¿Qué distancia? Variable X recorrerá en 21 días a 10 horas diarias. 10 horas. Y tengo que ver la relación que hay entre cada uno. Días con distancia. Si en 7 días recorro 140 metros, eso quiere dar a entender que si aumento mi cantidad de días, ¿qué tiene que pasar? Que también aumento mi número de distancia, o sea, voy a recorrer más tiempo, voy a recorrer más distancia. ¿Por qué? Porque me tengo más tiempo para recorrer. Entonces, como aumenta, es una regla de 3 aquí, directa. Ahora, distancia con horas diarias. Si recorro 140 metros con 5 horas diarias, les pregunto, si aumenta mi cantidad de horas diarias, ¿voy a recorrer también más distancia o no? Obviamente también voy a recorrer más distancia, aumenta mi distancia, porque tengo más horas diarias de trabajo, entrenamiento. Entonces también es directa. Entonces estaríamos ante dos reglas de 3 directas que se multiplican en forma cruzada. Ahí está. Y tengo que plantear directamente mi ecuación, que sería arriba los números que están relacionados entre sí, 21, 140 y 10. Ahí está. Y abajo los números que están relacionados con X, que es 7 y 5. Y hasta ahí resuelvo. Quinta 1, quinta 2. Séptima 1, séptima aquí 3. Acá sería 3 por 2, 6. Y 6 por 14, por 140 sería 840. Ahí estaría el resultado. Correspondería a la opción C. Muy bien, me habían dicho. 840, muy bien. Continuamos, siguiente ejercicio. Nos dicen, si 12 máquinas pueden producir 15.000 lapiceros en 21 horas, ¿cuántos miles de lapiceros podrán producir 24 máquinas en 18 horas? A ver, tratemos de resolverlo.
Para aquí me dan la opción A, 60. A ver los demás. ¿Concuerdan con su compañera? Opción A. A ver, tratamos de resolverlo. Recuerden, así mismo se regla de 3 compuestos. Tenemos máquinas, lapiceros y el tiempo en horas. ¿Qué sería? Número de máquinas, lapiceros y las horas. ¿Cuántas máquinas tengo? Me dicen 12 máquinas, coloco aquí 12 máquinas, producen 35.000, solamente coloco el 35, en 21 horas. 21 horas. Ahí está. La pregunta es, ¿cuántos miles de lapiceros? Hasta en la columna que está en medio. ¿Cuántos miles de lapiceros? Vía X, mi variable. Podrán producir 24 máquinas, o sea, el doble de máquinas, pero en menor tiempo, en 18 horas. Ahí he construido mi tabla. Ahora tengo que verificar qué tipo de regla de 3 es. Directa o inversa. Primero verifico con máquinas y lapiceros. Si 12 máquinas hacen 35.000 lapiceros, si duplico o si aumento mi cantidad de lapiceros de máquinas, obviamente también va a aumentar mi producción de lapiceros. Por ende, si aumenta, es una regla de 3 directa y se multiplica en forma cruzada. Ahora, lapiceros y horas. Si reduzco, miren, o si disminuyo mi cantidad de horas, también debo de disminuir mis lapiceros o aumentar mis lapiceros. Y les pregunto. La producción, al reducir la cantidad de horas, teniendo en cuenta como que si fuera la misma cantidad de máquinas. Olvídense de esta columna de máquinas. Solamente estamos lapiceros y horas. Entonces, si reduzco la cantidad de horas, también va a reducir la producción. También, obviamente, porque hay menos tiempo de trabajo. También se va a producir menos lapiceros. Disminuye, también es directa. Y se multiplica en forma cruzada. Ahí está. Y resuelvo nada más. X igual a, y multiplico 24 por 35 por 18. Por 35 por 18. Divido para 12 y 21. Directamente doceava 1, doceava de 24, 2. Séptima, 5, séptima, 3. Tercera 1, tercera de 18, 6. ¿Qué me quedó? 2 por 5 por 6. 2 por 5, 10. 10 por 6, 60. Y ahí tengo el resultado, que sería la opción A, de Academia INTI. Muy bien, continuemos. Siguiente ejercicio. Aquí. Una cuadrilla de 15 obreros trabajando 6 horas diarias terminan una obra en 38 días. La pregunta es, ¿cuántos días tardarían para hacer la misma obra? Pero 19 obreros trabajando 3 horas diarias más que los anteriores. O sea, ya no trabajaría 6 horas, sino trabajaría 3 horas más. O sea, 9 horas.
Recuerden, tenemos obreros, días y horas diarias. Tratar siempre la variable, colocarla en medio de las tres columnas. Oye, por acá otro compañero me dice la opción B, 20. Entonces tendría obreros, días y horas diarias. Dice una cuadrilla de 15 obreros trabajando 6 horas diarias terminan una obra en 38 días. ¿Cuántos días tardarían, variable X, en hacer la misma obra, pero ahora son 19 obreros? Y ya no van a trabajar 6 horas diarias, sino van a trabajar 3 horas más. O sea, se aumenta 3 al 6 y me da 9. Ahí completé mi tabla, ahora tengo que verificar qué tipo de regla de 3 es. Directa o inversa. Te pongo a analizar. Si aumento mi cantidad de obreros, va a disminuir mi tiempo, lo voy a hacer más rápido. Entonces sería una regla de 3 inversa. Se multiplica en forma recta. Ahora, días y horas diarias. Creo que también es inversa. ¿Por qué? Porque si trabajo diariamente más tiempo, la cantidad de días se va a reducir. Entonces también sería una regla de 3 inversa. Se multiplica en forma recta. Ya está. Tengo planteado mi relación, ahora tengo que plantear solamente la ecuación. Sería X igual a los tres números que se están relacionando entre sí, 15, 38 y 6, dividido para los dos números que están relacionados con el X, que es 19 y 9. 19 hago 1, 19 hago 2. O sea, como que divido. Tercera 2, tercera 3. Tercera 1, tercera 15, 3. ¿Qué me quedó? 3 por 2 por 2. Bueno, tercera aquí 5, disculpen. Ahí sí. Tercera de 15, 5. Sí, tienes razón. Serían 5 por 2 por 2. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. Ahí estaría el resultado. Sería la opción B que me estaban diciendo ustedes. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta a usted? Creo que está todo claro. Esta última pregunta que se nos planteo ahí quedaría de tarea. Ahora vamos a ver con el siguiente tema. Vamos a reposar ahora también un poco de lo que es abstracto. Esta pregunta queda de tarea para su caso. Solamente esta pregunta. En 8 días, 4 costureras pueden confeccionar 240 camisas. ¿Cuántas costureras se necesitarán para confeccionar 360 camisas en 6 días? Se los dejo de tarea. Continuemos ahora con el tema de abstracto, lo que es secuencia lineal y alternada. ¿Cómo se da una secuencia lineal y alternada? Ya lo hemos visto la clase pasada, vimos algunas referencias. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué figura continúa aquí? Aquí donde ustedes tienen que ver cuál es la ley de formación entre estas figuras que me dan de ejemplo. ¿Qué relación yo veo aquí? Que son figuras de 4 lados. Entonces la opción A no puede ser, porque es de 3 lados. Ni la opción B, 3 lados. La opción C, porque tiene 6 lados. Tienen que ser figuras de 4 lados. La única figura que son de 4 lados son la opción D y E. Pero, si nos damos cuenta, en las 3 figuras que nos dan de ejemplo, tienen rayas entrecortadas en su interior. La opción E no tiene rayas entrecortadas, tiene diagonales, por ende no pertenece. La que sí pertenece sería la opción D. Aparte que tiene figuras de 4 lados, tiene rayas en su interior. ¿Se dan cuenta? Esa sería su ley de formación. La cantidad de lados y las rayas en su interior. Ya con esa explicación vamos a continuar con los problemas de los que nos quedamos en la clase pasada. A ver, vamos a resolverlo. Bueno, aquí yo voy a hacer este ejemplo porque no tiene opciones, pero si nos damos cuenta, ¿cuál es el patrón? Que este triangulito se va moviendo de manera horaria, en este caso.
hacia la derecha. De aquí pasó abajo, de abajo se continuó de manera horaria aquí, de aquí continuó de manera horaria aquí en esta parte, y luego quiere decir que si continuó moviéndose de manera horaria, vamos a construir la figura, pasaría aquí, ¿dónde está que? O sea, estaría aquí la figura. Esa sería la figura que continúa aquí. Recuerden el patrón que el triangulito negro se está moviendo de manera horaria. Recuerden horario hacia la derecha y antihorario hacia la izquierda. Muy bien. Segunda pregunta. Aquí sí hay opciones. ¿Cuál crees que es la opción correcta aquí? O sea, ¿cuál es la figura que continúa aquí? Muy bien, la respuesta sería la opción B. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las figuras se van alternando nada más. O sea, esta primera figura se alterna con la tercera figura, que es la misma. Así mismo acá. La segunda figura se alterna con la cuarta figura. Y así se van alternando. Así que la figura que continúa aquí sería esta misma figura, la primera y la tercera figura. Que corresponde muy bien a la opción B que me marcaron ahí. Perfecto. Continuemos con las siguientes preguntas. Tercera pregunta, ¿qué figura continúa aquí? Ahí tienen 4 opciones, o 5 opciones. Recuerda que estamos en la pregunta 3. ¿Cuál sería la opción correcta? Tienen que ir verificando sus patrones y ver si coincide con todas las figuras. Por aquí un compañero marca la opción B. No sé si los demás concuerdan con la opción B. La B. Muy bien, gracias por su participación. La opción B, claro, muy bien. La opción B sería la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Alguien quisiera participar? Explícame el por qué. En primer lugar, vemos aquí algunos patrones, miren. Tenemos el patrón de sus lados, ¿verdad? ¿Esta figura cuántos lados tiene? Tiene 3 lados. Esta figura tiene 4 lados. Esta figura tiene 5 lados. Quiere decir que la figura que continúa debe tener 6 lados. ¿Qué figuras tienen 6 lados? Casi todas, menos la opción E, que tiene 5 lados. Descartamos la opción E, no podría ser. Además, creo que todas, y la opción A tampoco, que también es pentágono. Las demás sí son hexágonos. Ojo en eso. Ahora, si nos damos cuenta, miren, ¿qué otro patrón vemos aquí? Que la parte, miren, la parte blanca, no hay diagonales en la parte blanca. Se cuenta, en la parte blanca está limpio, no hay diagonales. Hay diagonales en la parte negra que está aquí, sombreada. Ese también sería un patrón. Que no hay diagonales en la parte blanca. Y la opción C, se dan cuenta, sí no hay diagonal en la parte blanca. Descartamos la opción C. Estaríamos entre la opción, miren, B y D.
20. En la opción D, mira, tiene diagonales en su parte negra, en parte sombreada como está en las demás figuras, y su parte blanca también está libre. No hay ninguna parte subrayada. Ojo, aquí se cortó la figura, pues ahí se... Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿La B o la D? Tiene que haber otro patrón aquí para definir el desempate. ¿Cuál cree que sería otro patrón? Alguien que me diga otro patrón que haya para definir cuáles las dos opciones debe ser la respuesta correcta. Sería la D porque en los tres figuras tienen lo que es un triángulo. Y en la C está como también un triángulo, lo que es el blanco. Por la parte de arriba. La parte blanca, sí. La parte de arriba. Correcto. Aunque sí se dan cuenta, la B y la D son la misma figura, solamente que están rotadas. Mira, si tú rotas esto de manera, no sé, unos 45 grados, te va a formar la figura la B, la opción B. O sea, en otras palabras, son las mismas figuras, solamente que están rotadas. Entonces, por ahí va el patrón. ¿El patrón cuál sería? A ver. El patrón es que son figuras simétricas. ¿A qué me refiero figuras simétricas? Figuras simétricas son figuras que si tú los partes a la mitad con un eje simétrico, ambos lados van a ser iguales, como un espejo, mejor dicho. Esta raya acá también es como que se proyecta. Esa sería una figura simétrica. Otro ejemplo de figura simétrica podría ser, no sé, un rectángulo, parto a la mitad. Lo que se proyecta aquí es lo mismo que está acá. Otra figura, miren. No sé, esta figura no sería simétrica porque si lo parto a la mitad, lo que se proyecta aquí no es lo mismo que se está proyectado acá. Porque aquí como que hay una punta, esta punta no está hasta acá. Entonces se dan cuenta, esto no es simétrico, esto es simétrico y simétrico. Lo mismo pasa acá. Miren, que trazo una línea simétrica por la mitad, ambos lados son iguales, o sea, son figuras simétricas. Lo mismo acá, si lo trazo por la mitad, ambos lados son iguales. Si lo trazo por la mitad, ambos lados son iguales. Pero en la opción B, miren, lo parto a la mitad. Esta parte blanca no está repetida en la parte blanca acá. No es simétrico esto. En cambio, la opción D sí es simétrico. Parto a la mitad, blanco, blanco, negro y negro. La opción D debe ser la opción correcta. Muy bien, continuemos. Pregunta 4. Tenemos ahí algunas figuras. Cuando las figuras están separadas por aquí. Son 3 figuras. ¿Qué figuras debe seguir aquí? Por aquí me dicen la opción C. No sé, voy a marcar aquí. A ver, ¿cuál sería? Los demás compañeros que están conectados, ¿cuál creen que debe ser la respuesta correcta? La C. Por aquí me dicen también la C.
La mayoría concuerda con la opción C. Vamos a verificar. En primer lugar, ¿qué patrones vemos? En primer lugar, veo los círculos blancos. En cada una de las tres figuras, los círculos blancos son dos círculos blancos. Dos círculos blancos. Dos círculos blancos. Quiere decir que aquí figura también debe ser de dos círculos blancos. ¿Cuáles tienen dos círculos blancos? La opción C y la opción D también tiene dos círculos blancos, ¿verdad? Las demás las descartamos porque no tienen dos círculos blancos. Unas tienen tres, otras tienen uno nada más. Ahora, aquí otro patrón vemos. Vemos otro patrón que los círculos negros son, aquí un círculo negro, aquí dos círculos negros, aquí tiene tres círculos negros. Se está dando cuenta que se va aumentando un círculo negro. Dice que la siguiente figura debe tener un círculo más negro, o sea, 4 círculos negros y 2 círculos blancos. O sea, la opción C es la que se asemeja, pero que la opción D solamente tiene un círculo en negro, no tiene 4. Muy bien, nos quedamos con la opción C. Perfecto. Continuemos. Pregunta 5. ¿Qué figura continúa aquí? Tenemos esta figura está separada de esta manera, la figura, por si acaso. Algunos se podría confundir. De esa manera están separadas las figuras. ¿Qué figura continúa? Por acá me dicen la opción A. La A. La A, muy bien. A ver los demás. ¿Concuerdan también con la opción A? Muy bien, creo que la mayoría concuerda con la opción A. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que, miren, en cada figura hay dos resortes, ¿verdad? Y cada resorte tiene aquí un nudo. Si nos damos cuenta, el resorte que está a la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5 nudos. 6, 7. Y el nudo y el resorte que está a la derecha, en la primera figura, también tiene 5 nudos. ¿Qué pasa en la siguiente figura? Disminuye un nudo en el resorte izquierdo. O sea, ya no habrán 5, sino habrán 4. Y se permanece con los 5 que está en el resorte de la derecha. Y después se quita un resorte al lado derecho. Ya no habrán 5, sino habrán 4. Y acá se permanece los 4 resortes. Eso quiere decir que se quita primero 1 en el lado izquierdo, luego 1 en el lado derecho. Y se vuelve a repetir. 1 en el lado izquierdo, 1 en el lado derecho. Pero si ya no habrán aquí 4, sino habrán 3. Y justamente corresponden los 3 y acá permanecen los 4. Estos 4 en la siguiente se va a reducir. Ya no habrán 4, sino habrán 3 nudos. Acá se permanecen los 3 nudos. Luego se redujo en el lado izquierdo. El lado derecho ahora se va a reducir en el lado izquierdo. Ya no habrán 3, sino habrán 2 nudos. Y en el lado derecho se permanecen los 3 nudos. Quiere decir que esto corresponde, se dan cuenta, a la figura A. Hay 2 nudos y a la derecha hay 3 nudos. Perfecto. La opción A, la respuesta correcta. Perfecto. Continuamos con la siguiente. Pregunta 6.
Muy bien, por aquí me marcan la opción C. Muy bien, por aquí también me dicen la opción C. La mayoría creo que concuerda con la opción C. Por aquí uno me dice la opción A. Que son parecidas si nos damos cuenta, pero no sé si... Aquí hay como un pequeño corte, aquí una diagonal aquí, pareciera. Aquí parece como que si hubiera un corte aquí. Como que si hubiera un corte aquí, parece, ¿verdad? Son figuras parecidas, pero más nos vamos a quedar con la opción C mejor. La figura que más se asemeja. ¿Cuál es el patrón? Aparte de que vayan de manera alternada círculo pequeño, círculo grande, círculo pequeño, grande, pequeño. Acá viene un círculo grande, ¿verdad? Aparte de eso, los círculos grandes. Oye, aquí también me dicen que la opción C también parece que estuviera entrecortada la parte de arriba. Podría decirse que sí, pero aquí también parece que está entrecortado aquí, si me damos cuenta. Sí. Aquí también esta figura está entrecortada. Aquí están ambas figuras cuadrados están bien. A ver, ¿qué otro patrón vemos aquí? Aquí está entrecortada esta parte que está acá. Aquí ambas están bien. Y aquí se recorta el lado izquierdo. Ya encontré el patrón. El patrón es que primero se recorta el rectángulo. Mira, aquí está recortado el rectángulo. Primero se recorta el rectángulo, o sea, se recorta el lado que está a la derecha. En la segundo están los dos bien, ninguno se recorta. Y luego se recorta en el tercero el que está en el lado izquierdo. Se dan cuenta que está recortado. La figura que está en el lado izquierdo, que sería este cuadradito, está recortado. Ese mismo patrón se da para el círculo que está aquí. Y se dan cuenta que sí corresponde, mira. Aquí está recortado el que está abajo, mira el rectángulo, como estaba aquí. El que está abajo se está recortado. En la segunda figura están todos bien. Aquí sigue en la tercera figura, tendría que recortarse la otra figura, que sería la figura que está arriba. Tendría que estar recortado. Que justamente corresponde a la opción C. Se dan cuenta, aquí está recortado. Y el rectángulo debería quedarse bien. Entonces nos quedamos con la opción C. Ese sería el patrón. ¿Correcto? Muy bien, continuemos, que nos quedan ya 5 minutos para terminar la clase. Terminamos con estas dos últimas preguntas para terminar la clase. Preguntas 7 y 8. A ver, ¿cuánto es la respuesta en la pregunta 7? La D me dicen por aquí. Correcto, solamente son figuras que están alternadas también, miren. Se alterna, aquí se alterna. Dice que la figura que continúa aquí también se debe alternar. Sería la opción D, muy bien. Esta figura se alterna aquí. Aquí, muy bien. Sí, está bien, la opción D. Y la número 8, ¿cuál sería la respuesta? A ver, analicemos el número 8, ¿cuál podría ser la respuesta?
La A me dicen por aquí un compañero. A ver, los demás también concuerdan con la opción A. Muy bien, Doménica. A ver, el patrón es que esta raya que está aquí en tu interior del rectángulo se va moviendo. Primero está en este lado, se movió a la diagonal, ¿verdad? O al vértice. Luego se movió a un lado. Entonces, ese sería el patrón. Se mueve a un lado, después a un vértice. A un lado, a un vértice. A un lado sería el lado, a un vértice. Luego continúa a un lado. Entonces en cuenta, está en un lado, el lado izquierdo, pasa a un vértice que está acá. Luego continúa a un lado, luego un vértice. Luego un lado que sigue aquí debe estar unido a un vértice. A un vértice. Vértice vendría a ser las puntas que están acá. Quiere decir, ojo, ese sería el patrón. De un lado a un vértice, de un lado a un vértice. Quiere decir que el vértice debería ser esta. La que corresponde más es la opción B. Por este patrón, lado, vértice, lado, después vértice. Después continúa lado, vértice, lado, y así vuelve a repetir el patrón. Muy bien, estudiantes. La respuesta final debería ser la opción B. Y terminamos con la clase, estudiantes. Nos vemos la siguiente clase, el siguiente viernes. Hasta luego, me despido, estudiantes. Pasen bien. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, pasen bien.